Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El próximo 9 de febrero los ecuatorianos elegirán al binomio presidencial, 151 asambleístas entre nacionales, provinciales y del exterior, además de parlamentarios andinos. Hoy en nuestras entrevistas a quienes aspiran a la Asamblea Nacional, les tenemos ya en contacto a la doctora Lucía Pozo, candidata a la Asamblea por Avanza, además del abogado Ferdinand Álvarez, candidato a la Asamblea Nacional por ADN. ¿Cuál es la propuesta que tienen los candidatos? Vamos a darles la bienvenida. Muy buenas tardes a la doctora Lucía Pozo y al abogado Ferdinand Álvarez. Gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Voy a comenzar con usted, doctora Pozo. ¿Por qué busca volver a la Asamblea Nacional? Conocemos que usted presentó 16 proyectos de ley, 8 se encuentran en comisiones, pero ¿qué va a impulsar ahora si es que llega nuevamente al Parlamento? Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para todos quienes hacen este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Precisamente para terminar de impulsar todos aquellos proyectos que lastimosamente en razón del tiempo no han podido culminarse. Ustedes saben que los proyectos no es que nada más se presentan, deben cumplir varios parámetros para poder ser tratados finalmente en el Pleno de la Asamblea, un filtro político que es el CAL, un filtro técnico que es la Unidad Técnica Legislativa, requerir de las firmas de los asambleístas de respaldo para que pueda presentarse y con un informe llegar a comisiones, a 2 debates, etcétera. No es un procedimiento largo y en vista de que hemos presentado este tipo de proyectos que sin duda alguna son de beneficio para las grandes mayorías, el interés de regresar a la Asamblea Nacional es precisamente para verlos cristalizados, para verlos operativizados a través de la norma. Nosotros dentro de este nuevo proceso electoral hemos hecho varios planteamientos y en honor al tiempo, por supuesto, me voy a referir, por ejemplo, a uno de ellos, que es una ley para la titularización parece que tenemos regularización de tierra. Parece que tenemos un problema con la conexión de la doctora Lucía Pozo. Esperemos que se restablezca. Vamos por un segundo a dar paso al abogado Ferdinand Álvarez, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento oficialista. Ferdinand, gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Cuál es la propuesta con la que llega Ferdinand Álvarez a la Asamblea Nacional, con la que pretende volver a la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que hemos sido insistentes en preguntar esto porque la Asamblea Nacional nos ha quedado con algunas deudas a los ecuatorianos? ¿Por qué volver? Bienvenido. Fausto, buenas tardes a todos en el panel, a todos los que nos escuchan, a Lucía, compañera asambleísta, buenas tardes, toda la audiencia. A ver, Fausto, por dos cosas, ¿no? Para terminar lo que se empezó y continuar lo bueno que se viene haciendo, al menos desde mi curul. Hay dos cosas en la Asamblea Nacional que tienen que enfocarse en la ciudadanía. Una es la legislación, otra es la fiscalización. La fiscalización no necesariamente debe significar incomodar o ser una piedra en el zapato de la función ejecutiva, sino que además esa fiscalización debe estar muy concentrada también en generar soluciones en beneficio de la ciudadanía. Yo lo vengo realizando hace mucho tiempo atrás, ha dado resultado en el distrito en el cual yo pertenezco y en otras ciudades del país. Entonces, bajo ese esquema, dentro de las dos ejes que tiene la Asamblea Nacional. Y ahora bien, también tenemos un proyecto de ley muy importante que lo hemos venido trabajando hace 3-4 meses aproximadamente, que va enfocado en la lucha contra la drogadicción en adolescentes y jóvenes. Algo que se habla mucho en Latinoamérica, un problema que tiene Latinoamérica en común. En el país no se ha enfrentado de manera transversal como debe hacerse. Y este proyecto de ley, ¿por qué no lo hemos presentado y por qué no lo presentaríamos en esta Asamblea Nacional? Muchos asambleístas presentan proyectos de ley y no presentan el impacto económico. Yo este proyecto de ley lo trabajé con expertos internacionales en la materia y tiene 3 ejes: la prevención, la recuperación y la reinserción. Este proyecto de ley va enfocado precisamente en eso, la lucha contra la drogadicción en adolescentes jóvenes, y eso por ende pues conlleva también
la ayuda en la lucha contra la delincuencia. Ferdinand, no quiero que se me vaya antes esta pregunta nada más respecto de lo que mencionaba al inicio, los procesos de fiscalización. Hemos sido testigos de estos shows que se arman en la Asamblea Nacional. Usted se ha referido a esta suerte de hacer estos procesos como parte de una intención de incomodar al Poder Ejecutivo en algunos casos, en otros casos también son parte de vendetas políticas, pero me suena un poco una dualidad. Usted ha estado de los dos bandos que hoy por hoy son los principales opositores para las presidenciales del próximo mes de febrero. Me refiero, estuvo en la Revolución Ciudadana, ahora en ADN. ¿Cómo maneja esta dualidad del haber estado de un lado, ahora del otro lado, y un poco con el corazón partido? Bueno, más que con el corazón partido, Fausto, lo que genera eso es una decepción total, ¿no? La lealtad no debe ser a cualquier precio. La lealtad tiene que ser basada también en lo ético y en lo moral. Y cuando no se practica lo que se pregona, evidentemente esa lealtad no debe estar con ese partido o ese movimiento. Entonces, hay muchos que pregonan la lealtad, pero insisto, la lealtad no debe ser a todo precio. Ahora que estoy en este movimiento, yo le puedo decir una cosa, Fausto. La fiscalización que se ha hecho actualmente va enfocada en generar soluciones en beneficio de la ciudadanía. En el anterior periodo no se generaban soluciones porque, bueno, todos sabemos que el gobierno de Guillermo Lasso lastimosamente se dedicó a hacer nada. Entonces, actualmente esa fiscalización sí ha funcionado. Y yo cuando hacía los procesos de fiscalización en la asamblea pasada, todos iban enfocados en generar soluciones. Ahora se generan soluciones en beneficio de la ciudadanía. Ahora le queremos dar paso a la doctora Lucía Pozo y lastimosamente tuvimos un problema con su conexión y no pudimos escuchar lo que nos estaba diciendo, nos estaba comentando acerca de esta propuesta en concreto en la cual iba a enfocarse en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, desde la última reforma agraria realmente no han existido un proceso que, sobre todo en la zona rural, pueda darle más dignidad a los ciudadanos. Yo estoy enfocada en presentar un proyecto de ley de titularización y regularización de tierras. La realidad en los gobiernos locales es que cada 4 años, así como sucede generalmente a nivel nacional, se reinventa el país, ¿no? Nada de lo que se hizo antes funciona, no hay la madurez política como para asumir esa circunstancia. Entonces, lo que sucede es que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en la localidad, los planes de uso y gestión de suelo cambian y difieren cada 4 años. Hay muy pocos municipios que comprenden esa realidad, muy pocos alcaldes y gobiernos municipales que dan paso y apoyo a ese proceso de titularización. Por ejemplo, en la provincia de Imbabura hay más de 200.000 predios sin legalizar. Y hay que depender en ciertos casos de la buena voluntad de los gobiernos municipales de turno, de que los alcaldes comprendan esa realidad, den paso, y no podemos seguir dependiendo de esas circunstancias. Hay que generar un marco jurídico que le permita a los ciudadanos poder tener acceso a este proceso de titularización cuando hay tierras que vienen heredadas del abuelo, del bisabuelo, del padre, son 1.000 metros, 2 hijos que quieren dividirla en 2 áreas y no lo pueden hacer, no pueden tener acceso a un crédito, no pueden tener su escritura, no pueden hipotecar el terreno para construir la casa, para educar a los hijos, para una enfermedad. Ese proceso tiene que hacerse sin herir ya la susceptibilidad de los ciudadanos, sin depender de caerles bien o mal a funcionarios locales de turno, sino generando un marco legal integral con requisitos previos establecidos en la ley general. Sobre ese es uno de los proyectos que nosotros vamos a trabajar. Bien, yo quisiera hacerle una pregunta justamente al abogado Ferdinand Álvarez, que hace un momento hablaba del tema de fiscalización. En su papel de fiscalización, ¿usted retomaría, por ejemplo, este pedido de información al IES por posibles actos de corrupción, algo que quedó, pues, de lo que usted desistió en el mes de septiembre del año anterior? Bueno, sí. A ver, los procesos de fiscalización hay que hacerlos también de forma responsable, ¿no? A mí se me estaba dotando de información y por eso desistí del pedido, porque me faltaba información que me estaba llegando a mi despacho y por eso pues desistí, pero evidentemente una vez que regresemos ya va a retomar esto. Con toda la información que tenga, pues, y si esa información conlleva a que exista alguna actividad que genere sospechas, obviamente hay que continuarla, por supuesto. No tiene que ver con su candidatura por ADN.
No, en lo absoluto. Que fue Mira, cuestionado en su momento, ¿no? Esa cuestión de limitación, le digo sinceramente, no existe de parte de acá, porque la corrupción no la toleramos, venga de donde venga tampoco, ¿no? Así debe ser. Importante lo que nos han dicho los dos candidatos a la Asamblea Nacional. Doctora Pozo, usted estuvo también a cargo de la comisión que analizaba la propuesta de ley respecto del financiamiento de las organizaciones políticas. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál debería ser la postura de la Asamblea Nacional en adelante? Tomando en cuenta lo que ya vemos, tenemos al menos una decena de partidos o movimientos políticos con candidatos a los cuales estamos aportando los ecuatorianos para que hagan campaña, pero que evidentemente no tienen ningún tipo de posibilidad, y esto suena prácticamente a un despilfarro. ¿Cómo resolver esto que por un lado puede ser coherente, pero por otro lado también ha recibido críticas? Bueno, sí, he tenido la posibilidad y la tengo pues ahora de presidir esta comisión especial que tratará la enmienda planteada por el presidente de la República respecto a la financiación de los partidos políticos. Y como usted ha manifestado, bueno, ha existido una dualidad, ¿no?, de propuestas, de acciones que dan cuenta de algunas circunstancias que muestran mucha coherencia cuando se presenta un proyecto de esta naturaleza, y también mucha incoherencia de otra parte. Hay que analizar y ampliar el rango de estudio, de análisis, también dentro del orden técnico. La propuesta que se hace es una reforma constitucional, pero yo he solicitado poder empezar a tratar este tema y abrir el debate dentro de esta comisión luego del proceso electoral, porque todos los protagonistas hoy están en campaña, están involucrados y deben ser parte de un proceso de comisiones generales, deben participar activamente, debemos requerir información de los organismos de control, debemos poder evidenciar si es que la falencia está en la parte constitucional, si es que la falencia está en los organismos de control. ¿Cuál es también el compromiso de los partidos políticos para cumplir con el Código de la Democracia? Y en efecto saber si es que la inversión de los recursos públicos se está destinando a la capacitación política de los ciudadanos que son parte de la militancia y de las organizaciones, porque eso manda el Código de la Democracia. Entonces hay que analizar esto abiertamente, hay que tener un criterio amplio para poder resolver en derecho y como mejor corresponda dentro de un análisis que realice la comisión. El presidente plantea la eliminación del financiamiento a las organizaciones políticas, pero por otro lado también hemos visto que se ha planteado la posibilidad de no exigir, por ejemplo, de no pedir una licencia en época de campaña, lo que significa que habrían existido asambleístas que hagan campaña recibiendo un salario del Estado, y eso tampoco es estable. No ha prosperado en la Asamblea Nacional, no se termina de cristalizar un tema así, pero tenemos que mirar de manera amplia cómo se plantea esta problemática. Yo creo que en efecto existen muchos partidos que se han convertido en vehículos de aventureros de la política, que saben que de ninguna manera van a lograr el 1, el 2%, y no se pueden dilapidar los recursos públicos. Se debe hacer efectiva la ley de saber quiénes han devuelto el dinero cuando no consiguen en 2 oportunidades llegar al 5%, ¿no? Y poder evidenciar en base a la información que tengamos en dónde se encuentra la falla que no permite que esos recursos públicos sean bien administrados y bien invertidos. Y le paso la misma pregunta sobre este tema a Ferdinand Álvarez respecto del financiamiento de las organizaciones. Si bien ha sido una propuesta del presidente de la República que evidentemente no requeriría eventualmente un financiamiento estatal, creo que las posibilidades las tiene. También se ha hablado de un presidente candidato. Da la impresión que ADN se está acostumbrando a jugar con cancha inclinada. Fausto, primero la aclaración eso de por qué estaríamos acostumbrándonos a jugar con cancha inclinada, porque esa aclaración es importante igual. Sí, me refiero a tener a un presidente candidato, evidentemente. Eso ha sido motivo de cuestionamientos, ha sido motivo incluso de algunos análisis por parte de constitucionalistas, de eso por un lado. Y el otro tema, esta propuesta que ha recibido, como decíamos, las dos cuestionamientos respecto de si una persona podría o no financiarse una campaña. Entenderíamos que el presidente en su condición podría hacerlo, no así otras personas que puedan legítimamente apostar por una candidatura. Fausto, en cuanto a lo primero, aquí partamos de una premisa básica y fundamental. La sentencia emitida por la Corte Constitucional en el 2010 está vigente.
Los constitucionalistas, analistas pueden decir y emitir cualquier criterio que puede ser válido para ellos y para cierta comunidad. Sin embargo, aquí lo principal es, la sentencia de la Corte está vigente. De eso no existe discusión alguna. Mientras el máximo organismo en materia constitucional no haya revocado, no se haya emitido otro pronunciamiento respecto a esa sentencia es vigente y es de carácter obligatorio para todos los ecuatorianos. Primero. Segundo, en el tema del financiamiento de las campañas, por supuesto que sí, las campañas deben ser en ideas y no en dádivas que se entreguen. Y las ideas deben de debatirse precisamente y deben ser valoradas por la ciudadanía. De acuerdo con su posición, no sé si María del Carmen. Yo quisiera saber un poco también, un tema importante hoy en día es el acceso de los jóvenes a la educación. Doctora Pozo, usted de hecho tenía un proyecto al respecto y creo que dentro del mismo incluso se hablaba de eliminar a la CENESID. ¿Qué va a pasar con ese proyecto específico? Muchas gracias. Mire, bueno, creo que esta es una aspiración y ha sido una muletilla de campaña de varios gobiernos, ¿no? Lazo ofreció eliminar la CENESID. El presidente Noboa ofreció eliminar la CENESID. Pero lastimosamente lo que han hecho es llegar, creo que cambiar de funcionarios y poner a otros, ¿no? Y eso realmente ha dejado muchísimo que desear a la gran masa de ciudadanos, de jóvenes que siguen sin la posibilidad de tener acceso a la educación superior. Yo quiero confiar por alguna vez en la palabra de un candidato que cuando llega al poder cumple lo que ofrece. Los jóvenes no pueden más tener que seguir esperando dar 4 o 5 veces la famosa prueba de la CENESID y querer estudiar ingeniería mecánica y resultar que les mandan a estudiar diseño, que viven en Imbabura y les mandan a estudiar en Guayaquil, teniendo una universidad pública que tiene la carrera que quieren estudiar en la ciudad donde viven. Esa es una realidad lacerante que lastimosamente hasta la fecha no se puede resolver. Yo he planteado un proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para eliminar las funciones que tiene hoy la CENESID, que antes las tenía el CES, el Consejo de Educación Superior, y el CASES, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Funcionó perfectamente cuando había respeto a la autonomía, un tema que se violentó desde la Constitución del 2008, cuando con plenos poderes y con la famosa palabra de la transversalización se le dieron facultades a una institución que es inconstitucional de origen, porque la CENESID no estaba contemplada dentro de la Constitución. La Constitución establece que hay 2 organismos técnicos que manejarán y regirán el sistema de educación superior. Son el CES y el CASES, y ya existen. Entonces, confío y creo que el gobierno que venga tiene que darle esa luz y esa claridad a los jóvenes del Ecuador. La posibilidad de estudiar con dignidad, de no ponerle tantas trabas a la educación pública y más bien de fortalecer a las instituciones de educación superior para viabilizar el acceso a la educación. Algo tan necesario para los jóvenes. Y bueno, vamos ya cerrando para Ferdinand Álvarez, que nos pueda contar sus propuestas ya para llegar a la Asamblea Nacional. Hemos hablado ya de algunos de los temas que han sido, según duda, polémicos. No comparto, pero respeto las posiciones. No obstante, ¿cuál será el eje central de su pretendida o su posible llegada a la Asamblea Nacional? Fausto, bueno, sí, es natural disentir, ¿no? Pero la cuestión es clarísima, hay una sentencia y está vigente. Pero es lo principal. Ahora, respecto al tema de la Asamblea, ¿no? Yo insisto, ¿no? La Asamblea Nacional no debe solo convertirse en presentar leyes por reformar 2 o 1 artículo, que yo de hecho he visto que compañeros asambleístas lo hacen. ¿Yo qué estoy haciendo, Fausto? Conversando con los jóvenes por los temas de educación, conversando con abogados en materia penal, con fiscales, con jueces, con la academia, precisamente para llevar esas reformas que realmente sirvan a la sociedad, a la ante la Asamblea Nacional y estas a su vez ante la sociedad. De esa forma, porque a ver, en nuestro país existen más de 10.000 normativas y los abogados, pues ni los abogados muchas veces conocen exactamente cuáles son o cuántas son. Y sí creo que tenemos que hacer una reingeniería en nuestro sistema jurídico del país y ese es un trabajo fundamental que debe cumplirse en la Asamblea Nacional. Doctora Pozo, usted ya también sus conclusiones, ya nos habló de la titularización y regularización de los bienes y del tema de educación. ¿Qué más para finalizar?
Parece que tenemos problemas, lamentablemente se ha desconectado la doctora Lucía Pozo y pues ya algo nos había adelantado de su plan, queríamos cerrar con ella, pero en estas circunstancias pues debemos ya finalizar y le queremos agradecer al abogado Ferdinand Álvarez por habernos acompañado en este espacio. Y obviamente también a la doctora Lucía Pozo, que no pudimos concretar la última pregunta, pero hemos escuchado también parte de las propuestas de los dos candidatos, la doctora Lucía Pozo, candidata a la Asamblea Nacional por Avanza, y Ferdinand Álvarez, candidato a la Asamblea Nacional por ADN. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros, Ferdinand. Gracias a ustedes y recordar al pueblo ecuatoriano que una asamblea distinta es posible de mano de este movimiento y de este proyecto político Lista 7. Un abrazo. Gracias nuevamente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.